Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo de la microrotación 3C. El día de hoy le vamos a presentar un caso anatomoclínico de CA de mama y nuestro grupo está conformado por mi persona, Alfredo Carnevale, Oscar Quintero, Raymar Rojas, Joseph Suárez, Daniel Zulbarán y Silvana Torquia. Ahora, en esta siguiente diapositiva vamos a hablar del caso. En el motivo de consulta de la paciente, ella refiere una masa en el pecho de la enfermedad actual. Se trata de paciente femenino de 51 años de edad, quien refiere inicio de enfermedad actual hace aproximadamente 6 meses al presentar nódulo en la mama izquierda que aumenta progresivamente de tamaño, motivo por el cual acude a este centro. Entre los pertinentes positivos de la historia clínica vamos a tener los antecedentes gineco-obstétricos. La paciente tuvo menarquia a los 12 años de edad, tuvo 2 gestas con 2 partos, tomó anticonceptivos orales durante 7 años, su fecha de última regla fue el 28 del mes 4 del 2019, niega tratamiento hormonal de reemplazo. En el examen físico, mamas de pequeño tamaño, simétricas, péndulas, mama izquierda en una unión de cuadrantes externos, se palpa nódulo de 25 por 25, duro, móvil, no doloroso, la mama derecha, axila y las fosas claviculares se encuentran libres. El día 15 de julio del 2019 se realiza una mamografía bilateral, en la cual se ve una escala ACR-B que nos indica un patrón no denso con tejido glandular disperso. En esta también se observó calcificaciones benignas en la mama derecha. En la mama izquierda vemos una imagen nodular heterogénea de bordes espiculados con finas calcificaciones intra y perinodulares. El área nodular alcanza los 19 milímetros. Si les incluyen las áreas de calcificación, se extiende una zona de 25 milímetros. No se aprecian anormalidades en el espacio retroglandular, así como tampoco en las regiones axilares. En la escala BIRATS un 4C, que esto nos indica que hay sospecha intermedia de malignidad que para plantear una conducta dependerá de la relación histológica. En el ecosonograma mamario que se realiza en agosto del mismo año, el 5 de agosto, nos da también una escala ACRC, donde se ve un patrón denso con tejido fibroglandular heterogéneo denso. Se ve un quiste simple en mama izquierda, periareolar de 9 milímetros en el cuadrante superior externo, una imagen nodular de bordes imprecisos de 19 por 22 por 15 con un BIRATS 4C. En esta diapositiva vemos que la paciente también el mes 8 de 2019 se le realizó una biopsia TRUCUN. Esto quiere decir que fue con una punción con aguja gruesa en la mama izquierda, donde el resultado fue que se detectó un carcinoma ductal infiltrante grado 2 con focos de carcinoma ductal in situ de alto grado nuclear con necrosis y calcificaciones centrales. Ahora, aquí en esta diapositiva vamos a observar las impresiones diagnósticas que nos planteamos hasta este momento, que son un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, T2, que esto nos indica un tamaño mayor a 20 centímetros y menor a 50, N0, que no hay diseminación a ganglios, que con las pruebas que hemos hecho no lo hemos podido ver, MX, que con las pruebas que hemos tenido no se puede ver si hay metástasis, y en estadio 2A, que no hay diseminación hasta este punto. En el plan se trata el caso a discusión con la unidad de patología mamaria con la propuesta terapéutica de mastectomía parcial oncológica más biopsia de ganglio centinela. La realización de ecosonograma abdominal, rayos X de tórax y se solicita materiales quirúrgicos preoperatorios. Aquí en esta diapositiva vamos a ver
la descripción de lo que se realizó y todo el material que se le llevó al patólogo posterior a la operación, que fue realizada el 16 de noviembre de 2019, donde se hizo una mastectomía oncológica y una biopsia de ganglio centinela. Se recibió la biopsia definitiva, también se recibe un frasco para biopsia con material referido como ganglio centinela. Está constituido por un fragmento de forma irregular que mide 1 por 1 por 0,5. A la disección se identifican dos nódulos pardos grisáceos, los cuales se reportan libres de enfermedad metastásica. Posteriormente, a las 24 horas, se recibe fijado en formol espécimen de mastectomía parcial izquierda que mide 5 por 3 por 2 centímetros, el referido con hilo de sutura en su borde axilar superior y profundo para su adecuada orientación anatómica. En los cortes vérticos transversales, por su borde de resección se identifican dos nódulos, el primero de 1,5 centímetros, localizado a 0,5 centímetros del borde referido como profundo, y el otro a 1,8 centímetros, localizado a 0,8 centímetros del borde referido como inferior. El resto del parénquima es amarillo y untuoso, sean cortes para el correcto estudio histológico. A continuación se plantean unos diagnósticos anatomoclínicos, entre los cuales el primero tenemos en la axila izquierda dos ganglios linfáticos referidos como centinelas y son negativos para la enfermedad metastásica. En la mama izquierda, mastectomía parcial, dos focos de carcinoma ductal in situ de grado 2, necrosis tumoral está ausente, la infiltración angiolinfática está ausente y el borde de recepción es libre. Aquí podemos ver una histoquímica que se realizó el 15 del mes 11 del 2019, donde tuvimos positividad a los receptores de estrógeno en un 40% de las células tumorales, de los de progesterona en un 60% de las células tumorales, ER2-neu positivo en la membrana citoplasmática de las células tumorales y el Ki67 positivo en un 10% de las células tumorales. Aquí podemos ver los receptores de estrógeno y los de progesterona. Aquí en esta última diapositiva podemos ver el diagnóstico definitivo y el plan que se realiza posteriormente con el paciente. En el diagnóstico definitivo vemos que es un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, T1, nos indica que es de pequeño tamaño, N0 que no tiene diseminación a ganglios, N0 no tiene metástasis y en un estadio A1 que nos implica que es pequeño, no está diseminado a ganglios linfáticos. En el plan tenemos una interconsulta con oncología, interconsulta con radioterapia y más evaluaciones para mastología cada 4 meses en los primeros años, los primeros 4 años, posteriormente cada 6 meses durante el tercero y cuarto año y anual para el quinto año. De existir alguna eventualidad, se ajustaría la frecuencia de cada cita. Habiendo visto el caso clínico y su diagnóstico, para entenderlo mejor, hablemos del carcinoma mamario. Entonces, ¿qué es el carcinoma mamario? Es una proliferación maligna de células epiteliales que recubren los conductos o lobulillos de la mama. Y antes de entrar más a fondo en el tema, hablemos de qué es un continuo proliferativo. Es una evolución de neoplasias epiteliales, desde una célula normal a alguna que comienza a proliferar. En este caso, se genera una hiperplasia ductal, que se hace atípica y se recluta todo en un carcinoma ductal in situ, que todavía no rompe la membrana periférica basal. Luego este puede microinvadir, y ahora se va a llamar carcinoma ductal in situ microinvasivo. Tiene pequeñas papilas de infiltración hacia la periferia que miden hasta la mitad de 1 milímetro. Después, este carcinoma ductal invasivo rompe la barrera y empieza a diseminarse periféricamente sin control, y es el caso de las patologías del ducto. Epidemiología del carcinoma mamario. El 99% de los casos ocurre en el sexo femenino, el otro 1% en el sexo masculino,
Generalmente va a aparecer en mujeres de 40 años de edad en adelante, pero ha sido de importante preocupación que se encuentra cáncer de mama con metástasis ganglionar al momento del diagnóstico para mujeres entre 25 y 39 años de edad. Esto lo expresa el Instituto Nacional de Cáncer. Para 2018 se estimaba que había en Venezuela un total de 61.979 personas con cáncer. De esas, 14% son de mama, para 9.215 casos, con 2.993 fallecidos, proyectándose para dentro de 5 años, es decir, en el 2023, un total de 28.782 mujeres con cáncer de mama en Venezuela. Podemos ver aquí arriba cómo en la incidencia el cáncer de mama está en primer lugar y en la mortalidad en segundo lugar, siguiendo al cáncer de pulmón. Entre los factores predisponentes están que es más frecuente en edad avanzada, es decir, en mujeres postmenopáusicas, a pesar de que recientemente se ha visto que se acerca más a la mujer joven, que haya tenido menarquia precoz, menopausia tardía, que sea nulípara, primer hijo después de los 35 años, que tenga lesiones proliferativas mamarias atípicas, terapia de estrógeno sustitutiva, cremas con estrógenos, es decir, productos que posean estrógenos, tumor de mama contralateral, que haya tenido tumor en endometrio, obesidad en posmenopáusicas porque la grasa transforma el andrógeno en estrógenos gracias a la enzima aromatasa, y que tenga factores hereditarios. 13% es herencia en primer grado cuando se ve el perfil genético. Para la patogenia, los estrógenos son fundamentales para su generación, ya que sus metabolitos van a inducir mutación en el epitelio luminal. Por eso ha habido un incremento en su incidencia, ya que muchos de los productos de belleza poseen estrógenos como componente, y las personas que lo utilizan entonces tendrán más susceptibilidad para padecer dicha patología. Hablando de la localización de la aparición del carcinoma mamario, el 50% es en los cuadrantes superiores externos, esa es la zona roja, el 20% en el centro de la mama y el otro 30% aparece en el resto de la región mamaria. Es importante para el médico examinar a un paciente bien, ya que los tumores que tengan localización en la región del cuadrante superior externo se debe pensar que es cáncer. Las variantes en las que se presenta el carcinoma mamario va a ser infiltrante y no infiltrante. El infiltrante se presenta en un 80% de los casos, siendo o ductal infiltrante o lobulillar infiltrante. El no infiltrante va a ser ductal in situ o lobulillar in situ. En cuanto al perfil genético, los genes BRCA1, BRCA2, BRC1 y BRC2 son los asociados al cáncer de mama. El 1 va a estar asociado al cáncer de ovario y mama en género femenino, y el 2 generalmente va a estar asociado al cáncer de ovario y en hombres asociado al cáncer de mama masculina y próstata. El síndrome donde falla el P53, que es el gen que intenta frenar el cáncer, va a ser un caso donde va a haber un aumento y una sobreexpresión anómala del mismo. El síndrome de Cowden o amartomas múltiples es un tumor de células que se encuentran en el tejido constituidos por elementos histológicos propios de este tejido. Carcinoma en hombres. El carcinoma ductal es el más frecuente en los hombres y casi no se encuentra el carcinoma lobulillar. En cuanto a todos los carcinomas de mama, solo el 1% son los que aparecen en hombres, que es el carcinoma ductal, el más frecuente. La patología más frecuente en la glándula mamaria masculina es la ginecomastia. Hablando ahora del carcinoma ductal in situ, es el 3% de los tumores palpables de la mama. En este se va a encontrar una hiperplasia ductal que se malignizó, pero no ha invadido la membrana basal. Sin embargo, las células contienen cambios neoplásicos. La lesión es mamográficamente detectable y puede acompañarse de microcalcificaciones, que pueden ser lineales, agrupadas o especuladas. El carcinoma ductal in situ, macroscópicamente, se va a observar como una lesión difusa que no posee una morfología distintiva. La calcificación se va a observar como zonas blanquecinas y se identifican múltiples lesiones que no forman un cuerpo único. Microscópicamente, el carcinoma ductal in situ se va a clasificar en 3 grados: el alto grado, el grado intermedio y el grado bajo. El alto grado se va a ver sólido con una alta celularidad,
que tapiza toda la célula o la rompe, hasta llegar a un punto en el que comienza a desnutrirse desde el centro debido a que no hay una irrigación. Esto va a generar necrosis que va en progresión y va a ser llamada necrosis de Kohn o un patrón sólido, antes llamado comedón. El grado intermedio, las papilas se extreman hacia el pleomorfismo marcado y las calcificaciones. Se van a encontrar papilas atípicas y papilas más densas. Las células se rompen y va a haber un aumento que se va a observar el núcleo irregularmente tumoral. Y en el bajo grado va a haber una forma micropapilar o cribiforme y sin atipias significativas. El carcinoma ductal in situ de alto grado, o antes llamado comedón, es el más frecuente de estos casos, ya que se presenta en el 38 a 72% de los pacientes con esta patología. Se va a presentar como una agrupación de ductos engrosados que al comprimirse exudan material necrótico. Se van a encontrar células atípicas pleomórficas abundantes, necrosis intraluminal, calcificaciones, que todo va a culminar en una fibrosis periductal. En cuanto al grado intermedio o papilar, es el 6 al 24% de los casos. Las papilas se van a encontrar con centro fibrovascular, papilas con ramificaciones secundarias y terciarias y una población celular dismórfica. El patrón cribiforme o de grado bajo es el 7 a 21% de los casos y va a haber una proliferación intraductal con patrón fenestrado, presencia de microlúmenes y núcleos con atipia citológica mínima. Siguiendo ya lo expuesto por mi compañero, les hablaré del carcinoma ductal infiltrante. Este carcinoma está definido como el cáncer que se desarrolla en los ductos y se expande a través de la membrana basal y células mioepiteliales. Representa el 80 al 90% de los carcinomas infiltrantes. Se asocia al carcinoma tubular in situ, es decir, que comienza en el túbulo y ese cáncer ductal se expande a través de la membrana basal y invade el estroma. Este puede ocurrir en hombres, el 1% de todos los casos ocurre en hombres. Este fisiopatológicamente está definido porque secreta enzimas proteolíticas que son las que le permite degradar la membrana basal. Y está clasificado en mucinoso, papilar, tubular y medular. Se clasifican en tubular, mucinoso, medular e inflamatorio. El cáncer tubular representa el 1 al 2% de todos los cánceres de mama, siempre detectado en mamografías como una masa pequeña e irregular. Este cáncer es borrado, es decir, que es de crecimiento lento y sus células se asemejan a las células normales de las células tubulares de los conductos galactoforos. El mucinoso representa el 2 al 3% y está originado en células que flotan en acumulaciones de mucina dentro de los túbulos, los ductos galactoforos. Es decir, que ellos se desarrollan a partir de allí y comienzan a predominar en esos ductos, invaden la membrana basal e invaden el estroma. Este tipo de cáncer suele afectar a mujeres posmenopáusicas. Está el medular, que representa el 3 al 5%, y este posee células malignas de alto grado, con linfocitos inflamatorios y células plasmáticas predominantemente. Es de mal pronóstico y este tiene un triple negativo en los receptores de estrógenos, progesterona y HER2, y con poca frecuencia se le asocia al gen BRCA1. El inflamatorio, este tumor se caracteriza por un infiltrado inflamatorio que bloquea vasos linfáticos y está definido por su manifestación clínica inflamatoria de la mama. Y este tiene elevada capacidad para hacer metástasis. Eso lo hace de mal pronóstico. Entonces, las características microscópicas, vamos a tener que va a haber un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos maduros mezclados con células plasmáticas, histiocitos, mastocitos. Los linfocitos predominantemente TCD8 pueden dar mejor pronóstico. Los tipos medular predominan las células plasmáticas. Entonces tenemos aquí que la ruptura de la membrana basal en forma de cuña nos va a indicar que va a estar presente la E-caderina, a diferencia del carcinoma infiltrante lobulillar, que va a haber E-caderina negativo. Como vemos en esta imagen, tenemos un carcinoma ductal en el cual aquí tenemos la membrana basal, tenemos las células infiltrando el estroma, vean que tiene forma de cuña, y esto lo hace representar o indicar que es un carcinoma ductal infiltrante.
a diferencia del lobulillar, que van a aparecer cúmulos de células en filia india, ya que no va a haber ecaderina que permite la adhesión entre ellas. Tenemos los tumores mucinosos que en las mamografías suelen aparecer con bordes regulares y en el microscopio suelen aparecer como cúmulos de células bien adheridas. Con respecto al medular, tenemos que varía su tamaño de 2 a 3 centímetros, de consistencia suave y carnosa, homogénea, coloración blanco a gris, con áreas de necrosis que pueden causar regeneración quística, que puede parecer que infiltra el tejido adiposo circundante. Cuando tienen forma estrellada, tienen peor pronóstico, además del que ya tiene, por ser un carcinoma agresivo triple negativo o de tipo basal. Microscópicamente se pintan muy azules, es muy celular, se observan numerosas mitosis atípicas, esto le da una característica muy agresiva, hay infiltrado abundante de linfocitos y puede contener múltiples células multinucleadas. Entonces, los tumores inflamatorios están identificados por su manifestación clínica más que por su apariencia morfológica microscópica. Estos tumores, como ya dijimos, la obstrucción de los vasos linfáticos dérmicos le da su apariencia inflamada. Entonces, en estos tumores, en las mamas, va a aparecer retracción areolar, va a haber piel de naranja o piel de orange, eritema y aumento de volumen sin masa palpable, ya que se disemina por toda la mama. Tenemos el carcinoma lobulillar infiltrante, como ya indicamos, que está compuesta por células no cohesivas, ya que no tienen la decaderina. Este invade, como ya dijimos, el estroma en filas indias, como vemos aquí en esta imagen, se ven filas indias de células. Es difícil diagnosticar en imágenes, en estudios de imágenes, tomografía o mamografía, y es bilateral en 25% de los casos. Con respecto a la enfermedad de Payet del pezón, está definido como un carcinoma ductal in situ que se expande hacia el pezón y areola a través de los ductos galactoforos, produciendo costras en la piel contigua al pezón. Es decir, que un carcinoma ductal, uno o dos tumores, alguna célula de ese carcinoma viaja a través de los conductos y se implanta en la epidermis de la piel. Este cáncer representa el 1 al 4% de todos los casos y la edad diagnóstica promedio es de 57 años. Como ya dije, la fisiopatología es el viaje de los ductos a la epidermis y se manifiesta clínicamente por prurito, eczema y descamación de la piel en el área de la mama. Microscópicamente hay acantólisis, hiperkeratosis, pueden haber erosiones y ulceraciones y también va a estar presente la célula de Payet esparcida como forma de perdigones, en el cual esta célula va a tener un citoplasma claro, voluminoso, arregladas en cúmulos o como una sólida sábana de células. Ahora vamos a seguir con la inmunohistoquímica, que es un estudio de ventaja, ya que se utilizan marcadores que se van a encontrar disponibles y nos van a permitir obtener información de la clínica y evolución de la enfermedad. En el perfil inmunohistoquímico van a existir marcadores de pronósticos indispensables que se debe realizar toda mujer con CA de mama. Estos van a ser unos receptores hormonales, que son receptores de superficie, median procesos de transcripción celular y se encargan de llevar a cabo procesos de replicación que en condiciones fisiológicas van a mantener el equilibrio celular, pero en procesos tumorales van a permitir la replicación de células que lo sobreexpresan y generan el rápido crecimiento del tumor. En un paciente con CA de mama va a mostrar receptores de progesterona, receptores de estrógeno,
la molécula de HER2 y el factor de proliferación Ki67. Ahora vamos a desglosar lo que son los tipos de receptores. Ahora vamos a comenzar con el receptor de estrógeno, que es una proteína localizada principalmente en el núcleo, que al unirse con la hormona esteroidea regula la transcripción de genes. Y hay una íntima relación entre este receptor con el receptor de progesterona. Y la presencia de este implica que hay cambios celulares anormales para procesar esta hormona y se encuentran conservados a pesar de la transcripción neoplásica. Ahora vamos a seguir con el receptor de progesterona, que depende del receptor de estrógeno. Puede haber un patrón de positividad solo por la progesterona y negativo para estrógeno en el 3 al 5% de los casos, pero generalmente la positividad de uno de ellos indica la positividad del otro, ya que uno depende del otro. Y la importancia clínica del receptor de progesterona se relaciona con el hecho de que su presencia va a identificar tumores que van a ser sensibles al tratamiento hormonal, con el antagonista correspondiente, donde cerca de un 50 a 60% de los pacientes van a responder favorablemente a este tipo de terapia. Y un porcentaje mayor de tumores van a responder si expresan los dos tipos de receptores, tanto el de estrógeno como el de progesterona. Y estos tienden a tener un mejor pronóstico y responden mejor al tratamiento. Ahora vamos a seguir con la molécula HER2-Neo, donde el oncogen HER2 codifica una proteína que se localiza en la membrana de las células y tiene una estructura de receptores de factor de crecimiento, presenta un dominio intracelular y otro extracelular con actividad tirosina quinasa. Dos de las aplicaciones clínicas de esta molécula va a ser pronóstico y su valor predictivo, pero tiene una tercera aplicación que es como diana terapéutica para los nuevos tratamientos que están dirigidos contra la proteína del propio gen HER2. Su expresión es de mal pronóstico, pero predice la respuesta a un tratamiento blanco dirigido. El factor de proliferación Ki67 es un anticuerpo monoclonal que identifica un antígeno nuclear que se encuentra en las células en las fases proliferativas del ciclo. No identifica las células en etapa de descanso. El Ki67 es una forma de medir la proliferación celular del tumor utilizando técnicas de inmunohistoquímica. Diversos estudios van a dar como resultado que han reconocido su valor como factor predictivo, demostrando su utilidad para medir la respuesta a un determinado tratamiento adyuvante. Además, altos niveles de Ki67 predicen una mejor respuesta al tratamiento con quimioterapia. En cuanto a su papel como factor pronóstico, altos niveles se asocia a una mayor probabilidad de recaída en cáncer que van a estar en estadios tempranos, independientemente de la afectación axilar. Ahora vamos a ver una clasificación de los grupos en función a la expresión de los receptores hormonales. El primero va a ser positivo para el receptor de estrógeno y negativo para el HER2 en un 50 al 65% de los cánceres. El segundo vamos a tener que va a ser positivo para el HER2 y positivos o negativos para el receptor de estrógeno en el 10 al 20% de los cánceres. Y el triple negativo, que va a estar negativo en los tres receptores en un 10 al 20% de los cánceres. Ahora les voy a mostrar los principales tipos biológicos del SIDA de mama. El primero que vamos a tener es el positivo para el receptor de estrógeno, negativo para el HER2, con una frecuencia del 50 al 65%. Se va a dar principalmente en adultos mayores, hombres con cáncer detectado mediante detección selectiva y portadores de mutaciones en la línea germinal del BRCA2. El otro que vamos a tener va a ser positivo para HER2, negativo positivo para el receptor de estrógeno, que se va a dar con una frecuencia del 20% en mujeres jóvenes portadoras de mutaciones en la línea germinal del TP53. Mientras que el triple negativo, que va a dar negativo para el receptor de estrógeno, receptor de progesterona y HER2, va a ser un 15% de la población o del porcentaje de personas con SIDA de mama,
y se va a ver principalmente en mujeres jóvenes portadoras de mutaciones en la línea germinal del BRCA1. Estos tres grupos presentan llamativas diferencias en relación con las características del paciente, los rasgos anatomopatológicos, la respuesta al tratamiento, los patrones de metástasis, el tiempo de recidiva y el pronóstico. Una clasificación alternativa que se solapa bastante con la clasificación anterior se basa en los perfiles de expresión génica. Este sistema se emplea actualmente en la investigación clínica y divide los carcinomas de mama en 4 tipos fundamentalmente. Vamos a tener un carcinoma de mama luminal A, donde la mayor parte de los carcinomas de bajo grado, positivos para el receptor de estrógeno y negativos para HER2. El luminal B, la mayoría de los carcinomas de alto grado van a estar positivos para el receptor de estrógeno y pueden también ser positivos para el HER2. Enriquecido en HER2, la mayoría va a sobreexpresar el HER2 y no va a expresar el receptor de estrógeno, y el fenotipo basal, donde la mayor parte va a tener un perfil de expresión génica que va a recordar a las células mioepiteliales basales y son negativos tanto para el receptor de estrógeno como para el HER2. Hablemos un poco sobre los estudios anatomopatológicos que podemos utilizar para realizar el diagnóstico efectivo del cáncer de mama. Uno de los primeros estudios que podemos utilizar para el diagnóstico efectivo del cáncer de mama y cáncer en general es la clasificación TNM. La clasificación TNM de tumores malignos es un sistema de clasificación estándar reconocido mundialmente para clasificar la extensión de la propagación del cáncer. Ha ganado una amplia aceptación internacional para muchos cánceres de tumores sólidos, pero no es aplicable para leucemia y los tumores del sistema nervioso central. El sistema de clasificación TNM fue desarrollado y mantenido por la Unión para el Control Internacional del Cáncer, o por sus siglas UICC. También es utilizado por el Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer, AJCC, y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO. En el año 1987, los sistemas de estadificación de estos organismos los unificaron para conformar un TNM único. El TNM es un sistema de notación que utiliza factores alfanuméricos, como se describe por sus siglas. La T describe el tamaño del tumor original o primario. La N describe los ganglios linfáticos cercanos regionales que están afectados, y la M describe la presencia de metástasis distante o la diseminación del cáncer de una parte del cuerpo a otra. Como dato histórico, tenemos que el sistema de estadificación para todos los tumores sólidos fue ideado por Pierre Dinois entre 1943 y 1952, utilizando el tamaño de la extensión del tumor primario, su compromiso linfático y la presencia de metástasis para clasificar la propagación del cáncer. A continuación se va a observar cómo es la clasificación TNM del SEA de mama. Como se observa a continuación la clasificación TNM, valoramos la T del tamaño del tumor primario, siendo la T en el sistema de clasificación varía de TX hasta T4, siendo de valor pronóstico el T1, que describe un tumor de menos de 2 centímetros de dimensión. Se subdivide en T1A, que es un tumor de menos de 0.5, un T1B, que va de 0.5 a 1 centímetro, y T1C, que va de 1 centímetro a 2 centímetros. El T2 es un tumor que va de 2 a 5 centímetros, T3 un tumor mayor a 5 centímetros y T4 es un tumor de cualquier tamaño con extensión al tórax, siendo T4A una extensión a la pared del tórax, un T4B existe edema con piel de naranja, ulceración y nódulos cutáneos. T4C abarca ambos síntomas que se describen en T4A y T4B, y T4D es un carcinoma inflamatorio. A continuación se observa gráficamente la descripción de los T que se pueden observar en los diferentes diagnósticos de cáncer de mama, observando la subclasificación de T1, donde se observan los diferentes tamaños de T1A a T1C, y las diferentes subdivisiones de T4A a T4C, donde se observa la presencia en T4B un nódulo satélite, y en T4C ya se observa la invasión de la pared torácica como tal. En la N se describe la presencia de los nódulos satélites clasificándose de NX a N3, siendo
NX, no posible valorar los ganglios linfáticos regionales. N0, hay ausencia de ganglios. En N1 hay metástasis a ganglios axilares ipsilaterales. En N2 hay metástasis a ganglios linfáticos axilares ipsilaterales fijados entre ellos. Y en N3 hay metástasis a ganglios linfáticos mamarios internos ipsilaterales. Como se observa en la siguiente gráfica, se observa que en N1 hay metástasis a ganglios axilares ipsilaterales. La M describe la metástasis. La metástasis se subdivide a su vez en MX hasta M1, siendo MX donde no se puede valorar presencia de metástasis. En M0 hay ausencia total de metástasis y M1 hay presencia de metástasis a distancia. Según la clasificación del TNM, se ha determinado una serie de estadios del cáncer de mama. Entonces, los estadios van desde el estadio 0 hasta el estadio 4. En el estadio 0 se observa el TIS o el carcinoma in situ sin una clasificación total de N y M, ya que N y M están en valor de 0. En el estadio 1 se observa una T en valor de 1, un N0 y un M0. El estadio 2 se subclasifica en 1A y en 1B. En 1A se puede observar una T que va de 0 a 1 y una N que ya es valor de 1. Y en el 2B se observa una T que puede ser T2, un N1 y un M0, y un T3, un N0 y un M0. Esos son los diferentes subestadios que pueden presenciar en el estadio número 2. En el estadio número 3 pueden ir de T de 0 a 2, ya hay una subclasificación N2 y una metástasis 0. Y en el estadio 3B existe una T de valor 4, puede existir cualquier valor de N y una metástasis 0. En el estadio 3C puede existir cualquier valor de T, una N valor de 3, es decir, una metástasis de ganglios linfáticos mamarios internos ipsilaterales y una M0. Y en el estadio 4 se puede encontrar cualquier valor de T, cualquier valor de N, y el único que presenta como característica es que es el único que tiene presencia de metástasis. A continuación hablaremos sobre los estudios de imagen con preponderancia sobre la mamografía, teniendo la mamografía es un tipo de radiografía que detecta el cáncer de mama en las mujeres. Puede mostrar pequeños tumores que no se pueden sentir. Las mamografías también pueden mostrar otras irregularidades en la mama. Entre los tipos principales de mamografía tenemos dos tipos, la mamografía de detección y la mamografía de diagnóstico, siendo la mamografía de detección una prueba que busca el cáncer en las mujeres sin síntomas. El objetivo es detectar la enfermedad en forma temprana cuando puede ser más tratable. Mientras que la mamografía de diagnóstico es para obtener más información sobre un síntoma específico. Se puede recomendar en los siguientes motivos, como una mamografía de detección muestra un área sospechosa, cuando se siente una masa en la mama o si tiene unos síntomas inusuales. Tenemos que la mamografía es el mejor estudio de imagen para la detección, ya que tiene una sensibilidad diagnóstica del 70 al 75%, aunque 10 al 15% de los tumores puede ser oculto, sobre todo en mujeres que poseen mamas densas. Los BI-RADS o Breast Imaging Reporting and Data System el BI-RADS es un método que usan los radiólogos para interpretar y comunicar de manera estandarizada los resultados de exámenes de mamografía, ecografía y resonancia magnética, utilizados para detectar y diagnosticar el cáncer de mama. Este busca estandarizar el reporte mamográfico mejorando la calidad de comunicación entre médicos tratantes, radiólogos y el paciente. Tenemos que este es un sistema de control de calidad. Su uso diario implica una evaluación de categorías numéricas de una mamografía asignada por el médico radiólogo e imaginólogo, después de interpretar una mamografía. Este consta de 7 clases diferentes de acuerdo a su estratificación. Como se observa a continuación, tenemos un BI-RADS que puede ir desde valor 0 hasta un BI-RADS que va desde valor 6. El BI-RADS 0 es una categoría donde se engloban los estudios que son incompletos para poder establecer un diagnóstico. Es necesario imágenes adicionales como una ecografía. Como se observa en las siguientes, tenemos que el BI-RADS 0 puede ser un parénquima mamario denso que oculta lesiones focales. En el BI-RADS 1 tenemos que se engloban las mamografías que son negativas a malignidad. Existe ausencia de ganglios o calcificaciones y posee un 0% de posibilidad de cáncer. En el BI-RADS 2 tenemos que es una mamografía negativa a malignidad pero con hallazgos benignos como lo son ganglios intramamarios, calcificaciones benignas
y este igual que el BIGRAS 0, tenemos que tiene una posibilidad de 0% de cáncer. En el BIGRAS 3 tenemos que se engloban los estudios que se encuentran con hallazgos con probabilidad de malignidad menor a 2%, con 3 características como lo son el nódulo sólido circunscrito no calcificado, con asimetría focal o microcalcificaciones. En el BIGRAS 4 se engloban las lesiones con gran probabilidad de malignidad, que oscilan del 2 al 95%. Este tiene la particularidad de que está subdividido en 3 categorías, siendo el 4A de baja sospecha de malignidad, que oscila desde el 3 hasta el 49%, el 4B es un riesgo intermedio de malignidad, que oscila entre el 50 al 89%, y el 4C va desde el riesgo moderado de malignidad, que oscila entre el 90 al 95%. Como se observa en la imagen superior, tenemos que las microcalcificaciones amorfas agrupadas por cáncer in situ se catalogan en el BIGRAS 4. En el BIGRAS 5 se engloban las lesiones de alta sospecha de malignidad y esta requiere biopsia para confirmar el diagnóstico, ya que posee una posibilidad de malignidad mayor a 95%. En el BIGRAS 6 tenemos que esta categoría fue añadida recientemente en el atlas del AJCC y ya estos estudios incluidos en esta categoría describen malignidad comprobada mediante biopsia. Bueno, y con eso concluimos la presentación de nuestra anatomoclínica. Espero haya sido de su agrado. Si poseen alguna pregunta, nos reunimos en la discusión del caso la siguiente semana. Muchas gracias por su atención.